Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video de solución de problemas de electromagnetismo. En esta oportunidad vamos a trabajar un poco el tema de la fuerza de Lorentz. El problema dice, un electrón tiene una velocidad de 1.2 por 10 a la 4 metros sobre segundo en la dirección positiva del eje X y una aceleración de 2 por 10 a la 12 metros sobre segundos cuadrados en la dirección positiva del eje Z, en un campo eléctrico y un campo magnético uniforme. Si el campo eléctrico tiene una magnitud de 20 newton sobre coulomb en la dirección positiva del eje Z, ¿qué se puede determinar acerca del campo magnético en esta región y qué no se puede determinar? Bien, para resolver este problema entonces vamos a primero plantear algunas cosas importantes a tener en cuenta. Primero que todo, pues estamos hablando de un electrón, ¿cierto? Y sabemos que un electrón pues tiene una carga eléctrica elemental negativa, es decir, que la carga eléctrica que vamos a considerar vale menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. También la masa del electrón, que es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esos son datos pues conocidos con base en el tipo de carga eléctrica que vamos a considerar, que es un electrón. Bien, por otro lado, pues vamos a resolver un problema de fuerza de Lorentz, es decir, que vamos a considerar la fuerza electromagnética y sabemos que la fuerza electromagnética es igual a la carga eléctrica que multiplica el campo eléctrico más la velocidad de la partícula cruz el campo magnético. Vamos a tener en cuenta los datos conocidos o los datos proporcionados por el ejercicio, por el enunciado del problema. Primero pues la velocidad del electrón. Dice que la velocidad del electrón la podemos escribir como un valor 1.2 por 10 a la 4 metros sobre segundos en la dirección positiva del eje X, es decir, le vamos a asociar a ese vector un vector unitario y. También tenemos información sobre la aceleración de la partícula. Entonces la aceleración es un vector que tiene magnitud 2 por 10 a la 12 metros sobre segundos cuadrados y su dirección está a lo largo del eje Z positivo. Luego le asocio un vector unitario K. Y finalmente el campo eléctrico. El campo eléctrico es un vector que tiene magnitud 20 newton sobre coulomb y a lo largo del eje Z positivo, es decir, vector unitario K. Listo. Aparte de eso, pues como nos hablan de una aceleración en la partícula, pues recordar y anotar por acá para tener en cuenta más adelante la segunda ley de Newton. Fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Ahora voy a hacer una suposición de información sobre el campo magnético, que es el que no conocemos. ¿Sí? El objetivo es encontrar el campo magnético en la región a partir de esta información. Entonces, voy a suponer que el campo magnético es de la forma un vector en 3 dimensiones. O sea, el campo magnético va a ser igual a una componente X del campo en Y más una componente Y del campo en J más una componente Z del campo en la dirección K. Bien, no conocemos nada de esto. Todo esto es una incógnita. Hay que encontrar estos valores. Y bueno, el problema me dice que podría no determinarse. Eso dependerá de la información que tenemos y de las ecuaciones, herramientas que vamos a utilizar para resolver el problema. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza electromagnética que hay sobre ese electrón. Entonces la fuerza va a ser igual a la carga eléctrica. Voy a dejar todo esto indicado, ¿vale? Voy a dejarlo todo indicado y al final sí reemplazaré los valores. La carga eléctrica, voy a ponerla como Q, pero ya sabemos que es la carga del electrón, que multiplica el campo eléctrico, lo voy a escribir como una magnitud que vale 20 newton sobre coulomb en la dirección K. Dejarlo indicado y al final sustituir esos valores numéricos.
Entonces el campo eléctrico va a ser una magnitud E, que ya sabemos cuánto vale, en la dirección K, más el vector velocidad. Vector velocidad que tiene una magnitud v sub 0, que obviamente es este valor, en la dirección Y. Producto cruz con el campo magnético, que este sí no es conocido, todos son desconocidos. Vx en Y, más v sub yj, más v sub z en K. Listo. Esa sería la ecuación planteada para la fuerza electromagnética. Voy a resolver el producto cruz. Entonces la fuerza va a ser igual a la carga eléctrica por el campo eléctrico en la dirección K, más propiedad distributiva y producto cruz con I. Bueno, este término multiplica todos, ¿sí? Entonces empecemos con el primero. Este por este. Vector unitario y cruz I. Bueno, voy a escribirlo. Sería v sub 0, vx y cruz I. Vamos por el segundo. Más v sub 0, v sub y y cruz j. Recordemos que el producto cruz no es conmutativo. Más, entonces debo respetar el orden de los vectores unitarios. V sub 0, v sub z y cruz k. Ok, listo. Ahora sí, entonces finalmente la fuerza vamos a escribirla de la siguiente manera. Q por el campo eléctrico en la dirección K. El primer producto cruz I es igual a 0. Los vectores paralelos unitarios. El producto cruz I cruz J da como resultado el vector unitario K. Mientras que el producto cruz I cruz K da como resultado el vector unitario menos J. Entonces, pues bueno, con base en eso tendríamos que aquí vamos a sumar más v sub 0, v sub y en la dirección K, menos v sub 0, v sub z en la dirección J. El menos que aparece ahí, repito, es por el producto cruz. Ya tenemos la información de la fuerza. Ahora para empezar a determinar componentes, y bueno, hay que tener algo en cuenta, lo voy a resaltar. Desapareció una componente del campo magnético, que es la componente X, ya no aparece en la ecuación principal. Ese es uno de los datos que lamentablemente, pues según el problema, no se va a poder determinar. Entonces voy a hacer uso de la segunda ley de Newton, dado que tengo información de la aceleración de esa partícula. ¿Listo? Tenemos la aceleración de esa partícula, entonces podemos utilizar la segunda ley de Newton, es decir, la masa por la aceleración va a ser igual a la carga eléctrica que multiplica el campo eléctrico en K más velocidad inicial por campo magnético en Y en la dirección K también, menos velocidad inicial campo en Z en la dirección J. Ok, listo. Ahora pues voy a reemplazar la aceleración como vector y finalmente separo componente a componente para empezar a encontrar los valores del campo magnético. Es decir, que la masa por la aceleración que tiene una magnitud A en la dirección K va a ser igual. Voy a separar acá componentes. Quedaría carga eléctrica por campo eléctrico más velocidad del electrón, campo magnético en Y. Esto sería lo que va en la dirección K, menos carga eléctrica, velocidad del electrón, campo magnético en Z en la dirección J. Bien, he separado esta expresión, la he separado en componentes K y J. Miren que aquí está el campo eléctrico en K, este producto en K, entonces los agrupo. Y este está aparte solito, lo dejo aparte y multiplico todo por la carga eléctrica. Bien, en este punto entonces lo que vamos a hacer es separar componente a componente en esta ecuación. Entonces lo que está a este lado en Y por lo que está a este lado en Y, lo que está en J con lo que está en J y lo que está en Z o en K con lo que está en K.
Es decir, que miren que acá no hay nada en el eje X, en Y, aquí tampoco. Entonces, bueno, esa parte no nos interesa. Ahí se pierde información. Lo que está en J aquí, que es 0. Bueno, voy a escribir acá eso, separando componentes. Entonces, al lado izquierdo tenemos 0 para J y al lado derecho tenemos menos Q, B sub 0, BZ. ¿Listo? Este término que está acá. La carga eléctrica no es 0, la velocidad no es 0, tiene un valor 1.2 por 10 a la 4 metros sobre segundos. Entonces la conclusión es que lo que es 0 ahí es obviamente la componente del campo magnético en Z. B sub Z es igual a 0. Ese sería pues el primer resultado con respecto al campo magnético. Bien, listo. Ahora igualemos lo que está en el eje Z. Entonces a la parte izquierda tenemos la masa por la aceleración, y eso va a ser igual a su vez a la carga eléctrica por el campo eléctrico más la velocidad del electrón, campo magnético en el eje Y. ¿Listo? Tenemos que la masa por la aceleración sobre la carga eléctrica va a ser igual al campo eléctrico más la velocidad del electrón por el campo magnético en Y. Resolvemos para el campo magnético en Y. Entonces tendríamos por aquí que velocidad inicial en Y, por el campo magnético en Y, perdón, va a ser igual a la masa por la aceleración sobre la carga eléctrica menos el campo eléctrico, ¿cierto? Que ya sabemos su magnitud. Voy a hacer todo el despeje completo. Entonces el campo magnético en el eje Y va a ser igual a 1 sobre la velocidad del electrón por la masa, la aceleración sobre la carga eléctrica menos el campo eléctrico. Listo. Bueno, finalmente entonces se reemplazan los valores para determinar cuánto vale B sub Y. Entonces tenemos que B sub Y va a ser igual a 1 sobre B sub 0. B sub 0 es la velocidad del electrón, que es 1.2 por 10 a la 4. Entonces 1 sobre 1.2 por 10 a la 4 metros sobre segundos. Esto multiplica a la masa por la aceleración. La masa del electrón 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esto va a ir multiplicando la aceleración, que vale 2 por 10 a la 12 metros sobre segundos cuadrados. Todo eso sobre la carga del electrón, que vale menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Listo. Y a eso pues le vamos a restar el campo eléctrico, que es 20 newtons sobre coulomb. Cerramos acá. Ese sería pues el valor del campo magnético en el eje Y. Y bueno, finalmente al hacer todas estas operaciones, el resultado es menos 2.61 militeslas, o por 10 a la menos 3 teslas. Ese entonces sería el resultado, o el valor mejor, de la componente del campo magnético a lo largo del eje Y. Las unidades de teslas pues salen de operar todos estos resultados. Entonces, miren que aquí tenemos kilogramos, metros sobre segundos cuadrados, esos son newtons, sobre coulomb. Entonces todo esto queda en newton sobre coulomb, sobre velocidad, y sabemos que eso es tesla. ¿Listo? La unidad de medida
del campo magnético. Bueno, finalmente entonces la respuesta al problema sería que el campo magnético va a ser escrito como una componente X que desconocemos, ¿sí? B sub X no se sabe, esa información no se puede extraer del problema, se deja indicado menos 2.61 militeslas en la dirección J. Mientras que en la dirección del eje Z, pues el campo magnético es igual a 0. Ese valor de la componente X del campo magnético no se puede obtener con la información dada por el problema, ¿vale? Eso es con respecto a una de las preguntas del enunciado. Dice que puede determinarse acerca del campo magnético en esta región. Bueno, podemos encontrar que la magnitud en Z del campo es igual a 0, la componente Z del campo vale 0, que la componente Y del campo vale menos 2.61 militeslas. Luego dice que no se puede determinar la componente en X. No se puede determinar el valor de la componente X del campo magnético con la información proporcionada. No podemos encontrarla. Esto debido a que ninguno de los dos, ni el campo eléctrico ni el campo magnético, afectan esa componente de velocidad. Entonces no hay aceleración por allí, no hay fuerza por allí. El producto punto hace que desaparezca la componente en X y hasta ahí la pudimos ver. Después de esto ya no la encontramos más en nuestro sistema. Eso debido a la naturaleza tanto de la fuerza eléctrica como de la fuerza magnética. Les traía este ejercicio el día de hoy, un problema muy sencillo en el que podemos aplicar la fuerza de Lorentz, la fuerza electromagnética. Y bueno, espero que les sirva de ayuda para estudiar, que les aclare un poco las dudas. Igual pues ustedes pueden profundizar acerca de este tema más adelante. Bueno, me despido por ahora. Esto es todo lo que les traía. Hasta la próxima.